Gloria al Señor. Muy buenas noches tengan todos y cada uno de los que se conectan esta noche aquí a la lectura que hacemos. Gloria al Señor. Bendecimos el nombre del Señor por su bondad, amor y misericordia. Cuando allá se pase lista, va a estar bueno el asunto. Se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Gloria al Señor. Dice la Biblia que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Estoy contento porque hace unos minutos atrás un joven recibió a Jesucristo en su corazón. Y dice la Biblia que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Entonces imagínese, hoy le hemos arrebatado una alma a Satanás y la victoria es de nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando se pase lista, el nombre de este muchacho tiene que aparecer ahí en el libro de la vida, ¿verdad? Gloria al Señor. Muy buenas noches a todos. Hermana María Rivera, Mónica Olivares, Elsa Lozano, Andrea Zampayo, Azu Álvarez. Dios les bendiga. Hermana Rosalinda Orozco. Gloria al Señor. Estamos contentos, ¿verdad? Dándole la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo, porque nos ha permitido predicar la palabra con victoria y hemos arrebatado un alma para Jesús. Gloria al Señor. Leti, shalom, Dios te bendiga, buenas noches. Cuando allá se pase lista. Bueno, está muy bonito el coro, pero ya, tenemos que quitarlo. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Luis Alberto, Dios te bendiga, saludos, buenas noches. Bueno, pues estamos listos para continuar nuestra lectura de ayer. Así que vamos a orar. Amén. Vamos a pedirle a Dios que nos dé sabiduría para poder comprender, explicar, entender su palabra. Amén. Bendito eres, eterno Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. A ti la honra, la gloria y la alabanza, Yeshua HaMashiach. Bendito eres Jesús, el Mesías. Bendito eres tú por tu Espíritu Santo que nos has enviado, Señor. Gracias, Padre, por este día de vida que nos has dado. Hemos trabajado, hemos comido, hemos descansado, hemos gustado de la agua para poder lavar nuestros cuerpos, mi Dios, y ahora estar aquí reunidos a una en tu nombre para poder escudriñar tu palabra. Te pido, Señor eterno, que tu Espíritu Santo me guíe, me use, me dirija, me permita el poder exponer con autoridad, con denuedo, con sabiduría la palabra de Dios. Así es que me dispongo y te pido que me ayudes, Padre, y que el corazón de cada uno de mis hermanos esté dispuesto y la mente abierta para oír tu palabra. En el nombre de Jesús, amén, bi omein. Xochitl Rivera, buenas noches, Dios te bendiga, hermanita. Bueno, hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Santiago, capítulo 5. Ayer nos quedamos en el capítulo 5 del libro de Santiago. Y vamos a continuar en el verso 10. Ahí nos quedamos. Madrecita, Dios me la bendiga. Buenas noches, mami. Bueno, verso 10 dice así, Santiago capítulo 5, versículo 10. Hermanos, estamos a punto de terminar la epístola de Santiago. Gloria al Señor. Ya nada más nos queda Pedro, primera de Pedro, segunda de Pedro,
Primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan y Judas. Y yo creo que ahí nos vamos a quedar. Así es que bendito sea el nombre del Señor. Lucy Sierra, saludos hasta Colombia, bendiciones. Entonces dice así el versículo 10, hermanos, en adelante. Hermanos míos, tomad como ejemplo de la aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Vamos a detenernos ahí, porque vamos a explicar, y si nos alcanza terminamos, si no, pues nos quedamos pendientes con 2 versículos. Si Dios me permite, mañana temprano termino yo el video en la mañana y lo posteo lo subo en la noche, ¿ok? Para que ustedes continúen la lectura, porque yo sé que son hermanos de lectura que les gusta leer la palabra de Dios. Bueno, hablábamos anoche del sufrimiento, ¿verdad? De la aflicción, del dolor que muchas veces sentimos por ciertas circunstancias que acontecen en nuestro diario vivir. Tenemos dificultades, tenemos problemas, tenemos necesidades, y muchas de esas situaciones causan una aflicción en nuestra vida muchas veces. Por lo cual hablábamos acerca del profeta Jeremías. Jeremías se destaca como alguien que soportó los malos tratos con paciencia. A él se le puso en un cepo, veíamos anoche, ¿verdad? Que dice la palabra de Dios en Jeremías 22. Entonces Pasur hirió al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta alta de Benjamín, que estaba junto a la casa del Señor. Ahora, hermano, la pregunta es, ¿qué es un cepo? Para que usted sepa cómo se encontraba Jeremías cuando dice la escritura que esa persona, Pasur, lo puso en un cepo. Usted ha visto, no sé, aquí en Estados Unidos, sí, también lo he visto, en México y en algunos otros países, cuando un carro se estaciona en un lugar equivocado o que dice no parking o no te estaciones aquí, y llega alguien y se estaciona ahí, y si un policía lo ve, llegan y le ponen a la llanta una pinza, un aparato que aprisiona la llanta de manera que no pueda girar para que no se puedan llevar el carro. Bueno, eso es un cepo, hermano. Algo que impide que algo camine. Entonces al profeta Jeremías, hermano, lo tenían así. En aquellos entonces eran 2 tablas que usaban, 2 palos con 2 picos de fierro, y los ponían como trampas para los animales. Era una trampa para animales donde el animal pasaba, se enterraban los fierros y ahí quedaba preso el animal. Pues al profeta Jeremías eso le pusieron, hermano, cepos, para que no pudiese, o para que estuviese inmóvil más bien. Hermana Alice, hermana Angie Pérez y Martín, Dios les bendiga. Muy buenas noches. Estamos en Santiago capítulo 5, versículo del 10 en adelante. Entonces, mire, pero a pesar de las aflicciones, hermano, que Jeremías sufrió, en el capítulo 28, versículo 6 de Jeremías leemos, dijo el profeta Jeremías, mire, dijo el profeta Jeremías,
Así haga Jehová, cumpla Jehová tus palabras que profetizaste, para hacer volver a los utensilios de la casa de Jehová y todo lo que fue llevado cautivo de Babilonia a este lugar. ¿Qué entendemos cuando Jeremías, estamos viendo como en el capítulo 32, verso 2, también nos dice, porque entonces el ejército del rey de Babilonia sitió a Jerusalén y el profeta Jeremías fue encerrado en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá. Miren las aflicciones de Jeremías, en un cepo, en la cárcel. Luego se sabe que la cárcel era un lugar, un pozo profundo lleno de lodo. Pero a pesar de esas aflicciones, a pesar de lo que estaba viviendo Jeremías y sufriendo y viendo lo que hacían con él, Jeremías nunca detuvo el mensaje de la palabra de Dios. Nunca dejó de hablar, de profetizar, de dar el mensaje que Dios quería que él diera. Así es que ayer hablábamos que Santiago nos dice que tengamos paciencia hasta la venida del Señor. Entonces, en medio de cualquier situación que nosotros nos encontramos, ¿qué tenemos que tener? Paciencia, porque la venida del Señor, dice Santiago, está cerca. Amén. También dice Santiago, habéis oído de la paciencia de Job. ¿Cuántos meses estuvo Job en aflicción? Dice la Escritura que Job tenía una sarna maligna, de tal manera que una sarna desde la coronilla de la cabeza hasta la punta de los pies, y que Job se rascaba con un tiesto. Es una herramienta como el azadón que usamos para cuando los que hemos trabajado en el campo, jalamos el rastrojo de la tierra o jalamos la tierra, el azadón, ¿verdad? Y él se rascaba con un instrumento más o menos parecido, donde le daba comezón esa sarna. ¿Cuántos meses con exactitud? No sabemos, o yo no sé cuántos meses estuvo Job en esa ceniza, ¿verdad? O a nuestros antiguos, ellos regaban ceniza, ¿verdad? Y ahí desnudos se tiraban, se postraban, ¿verdad? Y ahí estuvo muchos días en esa aflicción, en ese dolor, de tal manera que su esposa que salió y le dijo, maldice a Dios y muérete, le dijo. ¿Cuál sería, qué es lo que vio esta mujer? ¿Cómo lo vio? Incluso los que fueron a aconsejar, los amigos de Job, hubo un momento donde se quedaron por días callados. No le decían nada al ver el dolor tan grande en el cual se encontraba Job. Y aquí Santiago nos habla de que Job tuvo paciencia en medio de su aflicción. Y la pregunta entonces es, cuando te encuentras o estás en aflicción, ¿tienes paciencia? Tal vez es en lo que menos tenemos muchas veces cuando nos encontramos en alguna situación difícil. Hay veces que estamos tan preocupados que se nos va el sueño, estamos piensa y piensa en esa situación que se nos olvida la confianza en Dios y mucho más la paciencia se nos olvida, ¿no? Bueno, hoy aprendemos que debemos de tener paciencia en medio de la aflicción. Su historia nos muestra la necesidad de una confianza constante en los tiempos de calamidad y de la compasión y misericordia de Dios en tiempos de dificultad. Mire, hermano, quizás no suena nada fácil el que nosotros en medio de la situación difícil, en medio de todo lo que estamos viviendo, tengamos que cumplir con el mandato de predicar el evangelio, de no dejar de cumplir el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Y de verdad que yo creo que nos sucede lo contrario muchas veces, que cuando nosotros nos encontramos en diferentes situaciones difíciles, problemas en el hogar, problemas en el matrimonio, en lugar de tener paciencia y de seguir haciendo la obra de Dios,
Lo que sucede es lo contrario, no tenemos paciencia y si tenemos algún cargo en la iglesia, lo que queremos es renunciar, renunciar al trabajo que estamos desempeñando en la casa de Dios. ¿Cuántas veces no escuchamos noticias, verdad? De que en la familia, en la misma familia, en la casa, está habiendo una situación que no es muy agradable, quizás al pastor, al líder, al predicador, al diácono, al líder de la alabanza. Quizás todavía el pastor tiene un papá que toma y eso desanima al pastor. Sí. ¿Cuántos pastores a lo mejor no han querido renunciar porque su padre no se ha convertido al evangelio o porque su madre no se ha convertido al evangelio? O porque tiene hermanos hundidos en las drogas y él es vituperado por causa de sus hermanos. He conocido hermanos que han querido renunciar al ministerio porque tienen una esposa inconversa y que no se somete y que en vez de ser una ayuda idónea es una demonia que lo ataca. Se vuelve su enemiga. Sí. Y entonces estos jóvenes se desaniman de estar en el ministerio y dicen, no, yo no puedo estar sirviendo si mi esposa o mi papá o mis hermanos o mi madre. Y hay muchas cosas que a veces desaniman a las personas. Bueno, Ricardo, doña Rosa, Dios le bendiga, buenas noches, gusto en saludarla a través de este medio. Entonces, dice aquí que Job tuvo, que si hemos oído de la paciencia de Job, y no se diga pues del Señor, ¿verdad? Si hablamos del Señor Jesús, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. La compasión y misericordia de Dios parece estar lejos en tiempos de dificultad, ¿verdad? Cuando nos encontramos en situaciones difíciles, de enfermedad, de la pérdida de un ser amado o alguien que está agonizando, que está a punto de morir, muchas veces lo que menos sentimos es compasión y misericordia. Pero es algo, hermano, que nunca se debe de apartar de nosotros, la compasión y la misericordia. El Señor es compasivo y misericordioso. ¿Recuerda usted a Jesús colgado en la cruz, en medio de todo lo que acababa de vivir, sentir, cómo se sentía en ese momento, desgarrado, afligido, con dolores en su interior, sus órganos le decían a su cerebro que ya algo no andaba bien, que pronto iba a morir, mas sin en cambio en ese dolor, en esa angustia, en esa situación en la que Jesús se encontraba, Jesús no dejó de tener compasión y misericordia de tal manera que cuando vio a los que lo afligían, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no, hermano? ¡Qué tremendo que... ¡Wow! De verdad es sorprendente lo que Jesús hizo. El Señor es compasivo y misericordioso. Entonces, ¿cómo tenemos que ser nosotros? ¿Ha oído usted aquellos casos que, por ejemplo, de gente que, por ejemplo, sale enojada de la casa, enojado de la casa, peleó con la esposa, peleó con el esposo, discutió con los hijos, discutió con alguien y llega al trabajo y llega con una cara y como que se quisiera desquitarse con el que se le ponga enfrente? ¿Cuánta gente o cuántos cristianos todavía tienen esta actitud? Todo lo que sucede a veces en casa afecta a todos los que le rodean, donde quiera que se mueve, y no debiese de ser así. No debemos de ser así. Nadie tiene que pagar por la situación o lo que yo estoy viviendo, lo que yo estoy pasando, ¿verdad?
por la mañana llegué a mi trabajo, ¿verdad? Desde anoche presenté un ayuno, hermanos, y llegué a mi trabajo y pues comencé a laborar, a hacer mis quehaceres, y una compañera de trabajo me ofreció un plato de comida. Ellos prepararon su comida y me ofrecieron uno. Yo le dije, muchísimas gracias, de verdad ahorita no puedo. Entonces, eso hizo que esta persona se pusiese seria conmigo, ¿verdad? Y pensó que yo le rechacé su comida, que no quería, a lo mejor pensó que yo tenía algo contra ella y que no quería su comida. Pero pasado unos momentos, unos minutos, sí, un tiempecito, me acerqué y le dije, mira, no puedo comer ahorita, mi estómago no está, muy bien que digamos, sí que he decidido abstenerme de alimento por un momento, no es grosería, no te enojes, ¿verdad? Entonces, hermano, tenemos que mostrarnos diferente ante todo, y si podemos dar una explicación breve de por qué estamos así. A veces la gente nos nota serios. Yo en la mañana llegué a mi trabajo muy preocupado, ¿verdad? Preocupado. Y la gente que te ve serio, que siempre te ven alegre y cantando y esto y lo otro, y de repente te ven serio, dicen, no, pues viene de malas. Entonces a veces hay que darle una breve explicación a la gente de la manera más educada y sabia, para hacerles saber que no hay ningún problema con ellos, que todo está bien, solo que estoy pasando por un momento que no está muy agradable, ¿ok? Entonces tenemos que mostrar compasión y misericordia ante todo, y como dice el Salmo, este es un salmo muy hermoso, el Salmo 27, 13 al 14, que dice, hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor, ten buen ánimo y Él fortalecerá tu corazón. Espera en Dios, sí, espera en el Señor. ¿Verdad? Hubiese yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Gloria al Señor. Pero luego dice el verso, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en tentación. Ahora, ¿no se debe de jurar o sí se puede jurar? ¿O a qué tipos de juramento se refiere Santiago? Recordemos que Santiago era judío. Los judíos de los tiempos de Santiago, hermano, hacían distinciones entre juramentos obligatorios y juramentos no obligatorios. ¿Cuáles eran los juramentos obligatorios? Los juramentos que no incluían el nombre de Dios eran considerados como no obligatorios. ¿Me entendió? Los juramentos que no llevaban el nombre de Dios eran considerados como juramentos no obligatorios. Y estaban los juramentos, y el utilizar dichos juramentos era como estar, ¿se acuerda usted cuando antes decíamos algo, jurábamos algo y por atrás hacíamos como changuitos? No me acuerdo cómo los hacíamos, los changuitos. Hacíamos changuitos detrás de nuestra espalda. Hacíamos un juramento o hacíamos algo y hacíamos changuitos, ¿no? Y el utilizar dichos juramentos era como estar cruzando los dedos detrás de tu espalda mientras decías la mentira. Haz changuitos para que no nos descubran, porque habías dicho una mentira. Este tipo de juramentos son los que Santiago condena. ¿Por qué? Porque en la antigüedad ya se hacían este tipo de juramentos. Por eso dice, por sobre todo, hermanos míos, no juréis por el cielo ni por la... Hermano, ¿cuántos de nosotros nos decíamos? Te lo juro por Diosito. No, te lo juro por la Virgencita de Guadalupe. ¿Sí o no?
¿Cuánto? Te lo juro por mi madrecita, por mi madre que hace, ¿a poco no, hermano? Y jurábamos por todo, ¿verdad? Entonces nos dice Santiago, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí o vuestro no sea no, para que no caigáis en tentación. Hermano, hay algo que he notado en muchos todavía cristianos que no han aprendido a aplicar este verso de la Biblia. Muchos cristianos al hablar, no hay un tema específico, hay veces que en muchos temas no sabemos decir un sí, ni tampoco sabemos decir un no, sino que a veces nuestras respuestas son, a lo mejor, pues no sé, tal vez, es que, ¿verdad? Muchas veces, hermano, no sabemos decir sí y decir no. Por ejemplo, cuando muchas veces se nos presenta frente a nosotros una situación, digamos, de trabajo, puede ser una relación con una persona que posiblemente hubo un flechazo entre un hombre y una mujer, pero la mujer no quiere un compromiso o el varón no lo quiere, y a veces ese hombre o esa mujer temen decir no en seco, sino al decir, pues es que no sé, brota un brillo de esperanza, una luz, de un brillo ahí, como que el de aquel lado dice, bueno, me dijo no sé, como que hay una probabilidad. En un trabajo decimos que no sé si ir o no ir, tenemos que aprender a tomar decisiones, hermano, aprender a manejar el sí y el no. Yo siempre he dicho que no existen puntos medios, hermano. El único mediador es Jesús, pero para la salvación. Hermano, pero hablando de las cosas cotidianas de la vida, de lo que vivimos nosotros aquí como seres humanos, hay cosas que en las cuales tenemos que ser determinantes. Debemos de ser personas que sepamos decir un sí cuando se necesita un sí o un no cuando se necesita un no. No podemos ser neutrales en muchas cosas, hermano. Podemos ser neutrales en cuanto a la forma de vivir, como dice Salomón, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, sino que debemos de vivir equilibrados. Como dice Pedro, hablando de la mujer, ¿no? No con peinados ostentosos, ¿verdad? Sino con decoro, ni tanta ni muy, tener que... Pero hermano, en cuanto a decisiones, tenemos que aprender a decir sí o no. Imagínense si yo le pregunto a usted, hermano, ¿usted es salvo? Híjole, es que no sé, la mera verdad. Ayer yo creo que sí, pero hoy como que, imagínense, hermano, cuando hay una nube de duda, hermano, es imposible. El que duda es imposible, sin fe es imposible agradar a Dios, dice la Biblia. Si hay duda, no hay fe. Sencillo. Entonces tenemos que aprender a aplicar este verso de la Escritura tal cual nos los enseña el apóstol Santiago, ¿verdad? Y vuestro no sea no, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. No juréis. Los judíos de los tiempos de perdón. La Biblia no prohíbe el jurar. Oiga bien. Solamente el hacer juramentos que llevan decepción. Oiga bien. A veces hay personas que hacen juramentos que llevan a la decepción. No, me juró esto, me lo prometió, pero qué decepción me ha llevado. No cumplió, ¿verdad? Y juran. Hay gente que tiene esa mala expresión y para todo jura. Hace unos días atrás me tocó decirle a una persona que iba a hable y hable
Y me tocó decirles, te voy a decir algo. Trata de mantener la boca cerrada porque la tienes muy grande. Sí, hermano, a veces hay que ser directos con la gente. Cierra un poco la boca porque la tienes muy grande y lo que dices no lo cumples. Entonces, hay juramentos que llevan a la decepción. Hay juramentos que muestran la falta de sabiduría porque tienen dichos muy a la ligera. ¿Dios hizo juramentos? Sí. Dice la escritura en Hebreos que no habiendo por quién jurar, juró por sí mismo, porque no había otro por quien jurar, pero juró por sí mismo. Pero él no iba a fallar, ¿verdad? No juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por otro juramento, ni por ningún otro juramento. Santiago de nuevo repite las enseñanzas de Jesús en el sermón del monte. ¿Se acuerda? Lo vimos en... ya se fue la señal para esto. Bueno. Santiago estaba repitiendo lo mismo que dijo Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 34 al 37. Bueno, ya no pude abrir la... Permítame. Mateo 5. Se me olvidaba que aquí tenía la Biblia. Mateo 5. Vamos a ver Mateo 5. Del 34 al 37. Aquí está. Dice Jesús aquí, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, ni porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. ¿De quién aprendió eso Santiago? De Jesús. Amén. Vamos a ver un poquito acerca de cómo satisfacer las necesidades que se levantan entre los cristianos. ¿Hay necesidades entre los cristianos? Claro, hermano, que tenemos necesidades. Pero mire, dice aquí el versículo, ¿está alguno de vosotros afligido? A ver, hermano, ¿está aquí alguno de vosotros afligido? ¿Qué dice? Haga oración. Hermano, haga de cuenta que le pregunta, ahora yo voy a cambiar un poquito la pregunta. Y le voy a preguntar esto. ¿Está alguno estresado? ¿Cuál es la respuesta? Haga oración. No dice, ¿está alguno afligido? Vaya al gimnasio 2 horas ahí a desestresarse. ¿Verdad que no dice así? ¿Está alguno estresado? Vaya a tomarse un Herbalife, porque Herbalife le va a solucionar los problemas. No dice así, ¿verdad? ¿Está alguno, otra palabra que usan, estresado? Estoy, ¿cómo dicen? Se me fue la palabra. Bueno, ¿está alguno afligido, estresado, cansado, agobiado? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Hace ratito que este muchacho le entregó su corazón a Cristo, yo estoy muy contento y me puse a oír alabanzas. Cuando empezamos el audio, la lectura, usted se dio cuenta que yo tenía alabanzas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy alegre y debo de cantar alabanzas. Soy una nueva criatura.
Las cosas viejas pasaron, ya no me las sé. Y luego dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Yo creo que sí hay algunos enfermitos entre nosotros, ¿no? ¿Y qué dice? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. A ver, hermano, vamos a ver qué tal obedientes somos. ¿Hay alguien enfermo aquí entre nosotros? Sí. Pero a ver, dígame, fue a la iglesia, en esta semana fue a la iglesia y le dijo al pastor, a los ancianos, hermanos, reúnanse, pueden ungirme con aceite, oren por mí. ¿Verdad que no lo hizo? Y luego dices, Dios no me sana, pues si no aplicas exactamente lo que dice la palabra, ¿cómo Dios te va a sanar? ¿Cómo Dios va a hacer el milagro si dice, si está alguno enfermo entre vosotros, llame, tú lo tienes que hacer, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, o sea, que oren por ti, ungiéndote con aceite en el nombre del Señor. Santiago tiene el mismo consejo para el afligido y para el alegre. Llévalo todo al Señor. De hecho, los dos mandatos se podrían voltear. Los afligidos también que canten y el alegre también debe de hacer oración. ¿Se acuerda cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel? Estaban afligidos, pero estaban cantando, ¿verdad? Santiago puso claramente la iniciativa de la persona en necesidad. Llame. La vacilación de las personas para buscar por oraciones de los líderes de la iglesia en tales circunstancias es un verdadero misterio. Mira, hermano, Dios no dejó órdenes o reglas establecidas nada más porque a Dios se le ocurrió. No. Hay un misterio de Dios en todas las cosas. Y si Dios te dice, llama a los ancianos de la iglesia y que te unjan con aceite en el nombre del Señor, no sé por qué, pero si Dios así lo pide y así lo exige, así hagámoslo. Yo tengo ahorita una situación de dos personas que están enfermos y yo estoy buscando dónde llevarlos para que oren por ellos, para que les hagan liberación, que los ungen con aceite, porque sé que en el templo allí envía Jehová bendición y vida eterna. Así lo voy a hacer. Tenemos que acatar las órdenes que se nos dan. No es como nosotros las querramos hacer, es como Dios quiere que las hagamos. Y entonces experimentaremos el poder de Dios. Oren por él. Santiago también dice que los ancianos de la iglesia, mientras ellos oran, deben de ungir a la persona enferma con aceite en el nombre del Señor. Esta unción con aceite ha sido interpretada como el buscar la mejor atención médica posible para el afligido. Los mensajes con aceite se consideraban como medicinales o como un emblema de la presencia del poder del Espíritu Santo. Hermano, en mi iglesia no hacen nada de eso. Solo dan estudios bíblicos, pero no hacen visitas. Pues es una iglesia que pues necesitamos saber cuál es su doctrina, qué denominación es, hermana, para poder saber el por qué es que se mueven solamente de esa manera. Pero si nosotros vamos a la Biblia, hermano, la Biblia nos deja saber, por ejemplo, acerca del ministerio de Jesús. Jesús era una estratega de lo mejor. Jesús no estaba establecido en un solo lugar. Jesús andaba de ciudad en ciudad o de pueblo en pueblo. Jesús predicaba en la sinagoga, predicaba en el templo, predicaba en la casa, predicaba en el mar, predicaba en el monte de los olivos, predicaba en el desierto. Él iba buscando y en el camino se encontraba a los enfermos o los enfermos venían a Jesús, y el ministerio de Jesús nos deja saber cómo es que nosotros tenemos que trabajar. Si yo soy pastor, si yo tengo a mi cargo almas, supongamos 10 almas, mi deber es pastorearlas, darles el alimento,
Si están enfermos, orar por ellos, visitar al enfermo. La Biblia nos habla del visitar a los enfermos, del ayudar al que no tiene el pan. Jesús lo dijo, porque tuve hambre y no me diste qué comer, tuve sed, no me diste de beber. Entonces, el ministerio de la Biblia nos deja saber cómo nos tenemos que mover como cristianos y más como líderes o pastores, evangelistas, misioneros, todo. Vamos a tener que platicarlo más a fondo, Xochitl, ¿ok? Aquí las tenemos. Faltan 20. A los enfermos, ungiéndole a los enfermos con aceite se menciona también en Marcos, capítulo 6, verso 13. Y en Lucas 10:24. A ver, vamos a leer un pasaje de Lucas 10:24, por ejemplo. Lucas 10:24. Por eso es que nosotros leemos la Biblia, para nosotros aprender de la Biblia, ¿verdad? Lucas 10:24 nos dice, ay, perdón. Por esto os digo, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Y Marcos 6:13 nos menciona acerca de lo mismo. Menciona la aplicación del aceite, ¿verdad? Ay, creo que leí el equivocado. No, sí está bien. Menciona la aplicación del aceite en un sentido médico. Ahora, cheque este dato. La Iglesia Católica Romana mutó este mandamiento de ungir a los enfermos en el sacramento de la extrema unción. La Iglesia Católica quitó este mandamiento y ellos lo aplican en el sacramento de la extrema unción, administrada por alguien para prepararlos para la muerte. Algo que Santiago tenía la intención para sanar fue convertido en una preparación para la muerte. Mire la diferencia tan grande. El aceite, la oración a través de los líderes de la iglesia era para sanidad, pero la Iglesia Católica lo convirtió en una preparación para la muerte, ¿verdad? Esto es lo que se enseña en el catolicismo, ¿verdad? Bueno, los que fueron católicos pues saben un poquito de esto. Yo la mera verdad dejé de ser católico muy joven. Así es que recuerdo cosas del catolicismo, pero no todo en profundidad. Así es que el que sabe pues entenderá. La respuesta de Dios para las oraciones de su pueblo. La oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración de fe salvará al enfermo. Muchos se han preguntado si Santiago aquí garantiza sanidad para el enfermo, el cual han extendido una oración en fe. Algunos han interpretado la idea detrás de salvar al enfermo como el no ser sanado de una manera en particular, y la idea de levantará como una referencia de la resurrección final. La referencia a los pecados ser perdonados se añaden a la idea de que Santiago está considerando la obra espiritual y sanidad, y no necesariamente una sanidad física. Ok. Aquí lo que nos está diciendo es que muchos dicen que cuando dice la oración de fe salvará al enfermo, muchos lo aplican
a que está hablando que la oración de fe a ese enfermo es para salvarlo, no para sanarlo. Pero yo daré mi punto de vista y ustedes saquen conclusiones. Yo sí creo que la oración de fe puede sanar al enfermo. Mira, hermano, Jesús, por la fe, es que levantó paralíticos, le dio la vista a los ciegos, ¿verdad? ¿Y cuántos milagros no hizo Jesús por la fe? La oración de fe. Ahora, en mi vida, en mi caminar con Cristo, hemos orado por muchas personas, tanto mi madre, mi hermana, yo. Hemos orado por muchas personas y hemos visto los milagros de Dios. Hemos visto milagros de SIDA, hemos visto milagros de cáncer, hemos visto milagros de diabetes, hemos visto milagros, muchos, dolencias, muchas cosas. Cuando nosotros, amén, como dice nuestro hermano Martín, es tan real que nosotros mismos tenemos un testimonio de sanidad. Entonces, podemos creer que la oración de fe sana al enfermo. Ahorita les digo, yo tengo una situación y estoy orando. Y por la mañana, cuando leía la Biblia, eran las 6 de la mañana, el Señor me decía, este género no sale sino con ayuno y oración. ¿Qué me estaba diciendo de Dios? Ten fe, ayuna y ora, y yo voy a hacer el milagro. Entonces, cuando nosotros oramos con fe, o cuando vamos con esa fe a los ancianos de la iglesia y le decimos, mire, ore por esta persona o ore por mí porque estoy enfermo, pero yo creo que la oración de fe me sanará, únjame con aceite y entonces esa oración puede sanarme, ¿ok? Dios, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y los milagros que hizo ayer los hace hoy y los hará hasta la eternidad, hasta el último día, ¿verdad? Bueno. Luego dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Quiere decir que posiblemente el estar yo enemistado con mi hermano puede impedir mi sanidad. Aquí lo dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer cuando nosotros buscamos la sanidad? El ponernos en paz con todo, perdonar. Si en nuestro corazón hay odio, hay rencor, hay resentimiento, hay coraje, hay odio, hay falta de perdón, yo tengo que ponerme a cuenta. Si no está esa persona, pues yo dentro de mí o confesar y decir, yo perdono a esta persona. En este momento decido perdonar, decido dejar de odiar, me arrepiento de haber odiado, me arrepiento de guardarle rencor, me arrepiento de tenerle resentimiento. En esta hora yo confieso o si tengo a la persona enfrente, ya sea papá, mamá, hermano, hermana, amigo, esposa, esposo, hijo, a quien sea, yo debo de confesar mi ofensa, decirle, ¿sabes qué? Te ofendí, te herí, te lastimé, perdóname. Y entonces dice, para que seáis sanados. ¿Qué puede? Fíjese, este es un punto muy importante. La confesión mutua trae sanidad a nuestras vidas. Qué hermoso es cuando hay corazones que no guardan rencor, hermano. De verdad, esas personas que no guardan rencor, que no guardan odio, resentimiento, que perdonan fácilmente, son personas que de verdad tienen una vida llena de paz y alegría. Y le puedo decir que son personas que no se hacen viejas. En serio, hermano. La gente que no tiene amargura en el corazón, ¿cuál pareciera que los años pasan y pasan y pasan y no se le ve nada? Porque es como un árbol plantado junto a corrientes de aguas.
Siempre se ve verde, lindo, así como yo. Ah, gloria a Dios, qué bueno sería. Y es la mera verdad. Bueno, Santiago nos recuerda que la confesión mutua trae sanidad espiritual y física, mire. Esto nos libra de las pesadas cargas físicas y espirituales. Hermano, cuando usted no guarda rencor ni resentimientos, cuando usted ama, perdona, créame que difícilmente usted se enfermará. Gozará. Usted ha escuchado, usted ha leído la Biblia donde dice, y murió Abraham lleno de días, y murió Jacob lleno de días. O sea, mueren, pero llenos de días quiere decir que estaban quizás en completa salud, pero la vejez los alcanzó, su tiempo llegó y se fueron, pero murieron llenos de días. La gente que vive sin perdonando, de verdad, hermano, es gente que vive llena de salud. Esto nos libra de pesadas cargas físicas y espirituales, de pecados no resueltos y remueve obstáculos para la obra del Espíritu Santo. La confesión unos a otros en el cuerpo de Cristo es esencial, debido a que el pecado nos demandará que seamos solo de Él, aislándonos los unos de los otros. Cuando nosotros tenemos cosas contra un hermano, contra alguien, es un pecado, hermano, que nos aísla de los otros. El pecado nos aleja de los mismos hermanos, porque empezamos a pensar cosas que no son del hermano y nos alejamos. La confesión rompe el poder de los pecados ocultos. El confesar, ¿sabe qué, hermano? Discúlpeme, pero yo he tenido un mal concepto de usted, hermano. Yo he pensado que usted es esto y esto y yo esta vez hasta como que me cae mal, hermano. Perdóneme. Eso rompe, hermano. Rompe el pecado y el confesar. Pero dicha confesión no necesita ser hecha a un sacerdote o a una imagen que sirva como mediador. Simplemente confesamos unos a otros como sea apropiado. La confesión es buena, pero debe hacerse con discreción. Una confesión sin sabiduría del pecado puede ser causa de más pecado. Así es. Tenemos que ser muy sabios al confesar un pecado a un hermano. Tenemos que evaluar su madurez, su sabiduría también, ¿verdad? No sea que al decirle lo que yo siento hacia él, en lugar de él perdonarme, termine diciendo, ah, sí, no, pues, sáquese, ¿cómo va usted así? Y se enoje y se aire, ¿verdad? Entonces puede ser resultado de otro pecado más ya con aquel, ¿verdad? Entonces tenemos que saber si es prudente confesarlo, si es un hermano maduro o no lo es, sino mejor ante Dios, ¿verdad? O simplemente en sencillas palabras, hermano, perdóneme si en algo le he ofendido y esto, ¿verdad? No abundar en el tema, no sea que resulte para mal. El pecado debe de ser confesado de una manera especial en donde es necesario la sanidad física. Es posible, pero no siempre es el caso. Que la enfermedad de una persona es el resultado directo de algún pecado, el cual no ha sido aún tratado, como Pablo lo describe en Primera de Corintios 11:30. Vamos a ver qué dice Primera de Corintios 11:30. Dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Bueno, ahí se refiere a la Santa Cena, al estar tomando la Santa Cena indignamente, como que no concuerda muy bien este pasaje, ¿verdad? Bueno, vamos a ir terminando. ¿Qué horas tenemos? 54. Vamos a ir terminando nuestra lectura de esta noche. Cuando dice confesaos, la forma de la raíz significa literalmente el decir la misma cosa. Por lo tanto, significa que se confiesa el pecado, el cual estamos de acuerdo en identificarlo por su nombre real, admitir que es un pecado. Sí, por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo,
Un ejemplo, mi hermano Martín. Si yo tengo celos, por ejemplo, de él, porque él, wow, tiene un conocimiento, tiene una sabiduría de exponer, y yo tengo celos, pues yo no le voy a decir al hermano, hermano, perdóname porque pues no me gusta mucho tu forma de vestir, no me gusta pues tu forma de, de caminar o cómo llegas al templo, siento que como que te crees muy, ¿verdad? No le voy a decir perdóname por esto cuando la verdad es que yo sé que mi pecado verdadero hacia él es que siento celo de él, porque él sí predica bien y yo no predico bien, ¿verdad? Entonces, debo de decir la verdad al confesar mi pecado. No puedo disfrazar el pecado con otro pecado, ¿ok? Sino directo al grano, confesar el griego homólogo. Amén, gracias Martín. Ok. Aquel que escucha la confesión debe de tener la respuesta apropiada, una oración amorosa y en intercesión y no sabiduría humana, es decir, chismes o el compartir la necesidad con otros. Sí, no porque aquel hermano vino a confesarme su pecado voy a correr a otros. ¿Qué crees? Que este hermano sin saber yo me odiaba y no me quería y pensaba esto de mí y empieza a hacerse un chismerío en la congregación porque aquel hermano vino a confesar su pecado. Tenemos que, el que recibe la confesión, ser sabio. Y, por ejemplo, hace poco un hermano se acercó a mí, me abrazó llorando y me pidió perdón. Y me dijo, pero yo habló como entre ya llorando, me decía lo que había pasado, pero de verdad yo no tuve intenciones hasta en entender lo que él me estaba diciendo, sino que lo que yo quise es ver que él pues estaba arrepentido y estaba llorando y pidiéndome perdón. Y yo le dije, lo abracé también y le dije, no te preocupes hermano, tranquilo. Y yo jamás le platiqué a nadie, porque para empezar ni le entendí, ¿no? Pero lo único que supe es que él tenía algo contra mí y no supe qué. Y no me interesa saber para no platicarlo con nadie, ¿no? Entonces, tenemos que ser sabios si alguien viene a pedirnos perdón, no hacer un chisme de eso, ¿verdad? La oración eficaz del justo puede mucho. Al escribir sobre la necesidad de la oración para el afligido, por el enfermo y por los pecadores, Santiago apunta hacia la naturaleza eficaz de la naturaleza cuando es eficaz y es ofrecida por el justo. Bueno, vamos a terminar con esto. Muchas de nuestras oraciones no son efectivas debido a que no es eficaz. Es ofrecida con una actitud tibia, la cual virtualmente pide a Dios que se encargue de algo de lo cual nosotros nos preocupamos poco. ¿Sí está entendiendo? Muchas oraciones no son eficaces porque de verdad no tienen verdaderamente esa intención correcta o ese quebrantamiento de que realmente estás arrepentido. No, como que la tiras así al azar tu oración, así como que nada más por encimita y Dios, que todo lo conoce y todo lo escudriña y Él mira el corazón y dice, este está confesando, pero realmente en su corazón no hay un arrepentimiento genuino, una confesión genuina. Entonces, por eso la oración, dice, eficaz del justo puede mucho. O sea que tenemos que hacer que nuestra oración sea una oración eficaz, que verdaderamente Dios note que al confesarnos diga verdaderamente Él está arrepentido. Así que si llega un momento, porque sí lo hay hermano, hay momentos en que nosotros queremos orar, confesar ciertas cosas, pero realmente como que no estás muy dispuesto. Así es que a veces toca esperar un momento. Yo, de verdad, hay momentos en los que tengo una necesidad tan grande de orar que cuando siento esa necesidad tan grande, así que verdaderamente me quemo por orar, yo me salgo allá afuera a la yarda, al césped, ¿verdad? De la casa. Ahí tengo una silla media yarda, media, ahí afuera de la casa.
Y cuando voy a ese lugar, yo siento que Dios dice, este verdaderamente trae algo ahora, ¿sí? Y ese momento tenemos que buscar. De manera adicional, una oración efectiva es ofrecida por un hombre justo. Este es alguien que reconoce los fundamentos de su justicia, que su justicia está en Jesús y de cuyo caminar personal consiste en la justicia que él tiene en Jesús. De manera adicional, usted yo creo que es un hombre justo, una mujer justa. Usted reconoce los fundamentos de la justicia o que la justicia es Jesús. Y de cuyo caminar personal consiste en la justicia que él tiene en Jesús. Vayamos a él, al cual es el juez justo y el Dios de justicia. Vayamos a él con una oración eficaz, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Yo creo que en más de una ocasión usted ha experimentado cuando usted ora eficazmente, cuando usted se levanta de donde está postrado, usted puede decir, Dios me escuchó. ¿Usted está seguro que cuando ora, Dios lo escucha? Piénselo. Que Dios le bendiga y que tenga una excelente noche. Cuando tú oras, ¿puedes decir, Dios me escuchó esta noche? Te lo dejo de tarea. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Ebenu Shalom Alejem. Paz para todos vosotros. Vi Laila Top. Buenas noches. Shalom.